Hola exploradores, soy Ulfi, autor del arte de sonreír, y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo de este gran club de lectura al que hemos bautizado Lecturas para el Éxito, donde perseguimos dos objetivos. Uno, adquirir un hábito de lectura en caso de que no lo tengamos o perfeccionándolo en caso de que ya seamos lectores habituales. Y dos, mejorar nuestras vidas, nuestra mentalidad, nuestras estrategias, herramientas para mejorar cualquier situación de nuestra vida. El económico, puede ser el de las relaciones, puede ser nuestra propia salud. En este caso, el libro que hemos elegido es El Kybalión, de 3 iniciados, donde aprendemos los 7 principios herméticos o leyes mentales. Hermes ha influido a lo largo de la historia, desde hace más de 8000 años, y personas como Buda, Jesús de Nazaret, Platón, Aristóteles, Einstein, Lao Tzu, todos ellos han bebido de estas leyes mentales. Todos estos principios están orientados a que entiendas cómo funciona el mundo, el universo, y además cómo poder aplicarlos en tu vida para controlar y gestionar mejor tus emociones, porque uno de los principios precisamente habla del principio del mentalismo. Todo lo que piensas se manifiesta. Todo lo que es en la mente lo es en el mundo físico. Por eso es importantísimo controlar nuestra mente, gestionar nuestras emociones y no dejarnos llevar por ellas. En el vídeo de hoy vamos a aprender algo muy poderoso, algo que nos va a acercar un pasito más a ser esa persona en la que deseamos convertirnos, esa capaz de conseguir sus metas y obtener la vida que siempre ha soñado. Pero recuerda, nos convertimos en lo que hacemos. Por eso, antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte de las lecciones que voy subiendo. Cada lección es un pasito más hacia tu propósito. Quiero que lo consigas, porque tu propósito es mi propósito. Ahora sí, vamos a aumentar nuestra vibración. Respira conmigo. ¿Estás preparado? Pues vamos a por ello. Todo comienza con una sonrisa. Pues vamos a continuar por la página número 107, capítulo 11, que es el principio de ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que la de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación. El quinto gran principio hermético, el principio del ritmo, encierra la verdad de que en todo se manifiesta una oscilación medida, un movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, un movimiento semejante al de un péndulo, una marea que sube y baja, manifestándose siempre entre los dos polos, los planos físico, mental y espiritual, es decir, afecta a todos los planos. El principio del ritmo está estrechamente relacionado con el principio de la polaridad, descrito en el capítulo anterior, ya que el ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por el principio de polaridad. Esto no significa, sin embargo, que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede rarísimas veces. En realidad, es muy difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos. Pero la oscilación es siempre hacia un polo primero y después hacia el otro. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y una caída manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo. En mundos, hombres, animales, vegetales, minerales, energías, fuerzas, mente y materia, e incluso en el mismo espíritu se manifiesta este principio. En la creación y destrucción de los mundos, en la elevación y caída de las naciones, en la historia de la vida de todo cuanto existe y, finalmente, en los estados mentales del hombre. Empezando por las manifestaciones del espíritu, el todo, se verá que siempre hay una emanación seguida de absorción, la respiración y la expiración del Brahma, según aseguran los brahmanes. Los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de materialidad y entonces comienza la oscilación de vuelta. Los soles nacen, alcanzan la cumbre de su poder y empieza el progreso de su retrocesión, y después de incontables eones
se convierten en masas de materia muerta, esperando otro impulso que imparta en ellos nuevas energías internas y que los lleve a un nuevo ciclo de vida solar. Y así sucede con todos los mundos: nacen, crecen y mueren, solo para renacer de nuevo, y con todo lo que posee cuerpo o forma, oscilan de la acción a la reacción, del nacimiento a la muerte, de la actividad a la inactividad, y de nuevo comienza el ciclo. Lo mismo sucede con todos los grandes movimientos filosóficos, credos de cualquier clase, gobiernos, naciones, etc. Nacen, crecen, llegan a su madurez, decaen y mueren, solo para renacer de nuevo. La oscilación pendular es evidente por doquier. La noche sigue al día y al día a la noche. El péndulo oscila del verano al invierno y de este a aquel. Las partículas, átomos y moléculas, así como todas las masas de materia, oscilan en torno del círculo que corresponde a su naturaleza. No existe el reposo absoluto o cesación de movimiento, sino que todo movimiento participa del ritmo. Este principio es de aplicación universal. Puede ser aplicado a cualquier cuestión o fenómeno de las innumerables fases de la vida, incluidas todas las facetas de la actividad humana. Siempre existe la oscilación rítmica de un polo al otro. El péndulo universal permanece en movimiento en todo momento. Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la ley. La ciencia moderna reconoce el principio de ritmo y lo considera de aplicación universal en cuanto se refiere a lo material. Pero los herméticos lo llevan mucho más allá y saben que sus manifestaciones se extienden a las actividades mentales del hombre y que él solo aplica la gran sucesión de sus modalidades, sentimientos y otros cambios contundentes que notamos en nosotros mismos. Los herméticos, al estudiar la operación de este principio, han descubierto el modo de sustraerse a las actividades mediante la transmutación. Los maestros herméticos averiguaron que en tanto que el principio de ritmo era invariable y evidente en todos los fenómenos mentales, había dos planos de manifestación en lo que a los fenómenos mentales concernía, dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior, y este descubrimiento les permitió elevarse al plano superior, escapando a la oscilación del péndulo rítmico que se manifiesta en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente y la conciencia no queda por consiguiente afectada. A esta ley la llamaron ley de la neutralización. Su funcionamiento consiste en elevar el yo sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia y no quede uno afectado por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de un objeto y dejar que éste pase por debajo de uno. El instructor o discípulo hermético se polariza a sí mismo en el polo requerido y por un procedimiento semejante a rehusar, participa en la oscilación retrógrada o, si se prefiere, negando su influencia sobre él. Se mantiene firmemente en su posición polarizada y permite al péndulo mental oscilar hacia atrás en el plano inconsciente. Todo hombre que en mayor o menor grado ha adquirido cierto dominio de sí mismo realiza esto más o menos conscientemente, impidiendo que sus modalidades o estados mentales negativos le afecten, mediante la aplicación de la ley de la neutralización. El maestro, sin embargo, lleva esto a un grado muchísimo mayor de eficacia y habilidad, y, mediante su voluntad, llega a un grado de equilibrio e inflexibilidad mental casi imposible de concebir por aquellos que se dejan llevar y traer por el péndulo mental de sus sentimientos y modalidades. Todo pensador apreciará debidamente la gran importancia del asunto con solo considerar lo esclavas que, en su mayoría, las personas son de sus propios estados de ánimo, sentimientos y emociones, y el poco dominio de sí mismas que tienen. A poco que se medite el asunto, se comprenderá cuánto nos han afectado en nuestra vida esas oscilaciones del ritmo, cómo un periodo de entusiasmo ha seguido un correspondiente periodo de depresión. Igualmente, tenemos periodos de valor que son seguidos de otros de desaliento y miedo. Y así sucede con todos, o al menos con la mayoría, mareas de sentimientos y emociones que se elevan y caen, pero nunca sospechan la causa de ese fenómeno. Si se comprende el funcionamiento de este principio, se obtendrá la clave para dominar esas oscilaciones y uno podrá conocerse a sí mismo mucho mejor.
evitando además dejarse llevar por esos flujos y reflujos. La voluntad es muy superior a la manifestación consciente de este principio, por más que el principio mismo nunca puede ser destruido. Podremos sustraernos a sus efectos, no obstante, el principio obrará. El péndulo siempre oscila, si bien podemos evitar ser arrastrados por su oscilación. Este principio es increíblemente poderoso cuando comienzas a entender que tú eres responsable de los pensamientos que tienes. Un mismo suceso para una persona puede ser una desgracia, pero para otra puede ser una oportunidad. Y lo único que difiere es el cómo reaccionan frente a ese impulso o ese estímulo. Seguramente hayáis oído alguna historia parecida, pero tengamos el ejemplo de un padre, tuvo dos hijos. Uno, el padre era alcohólico, siempre estaba metido en problemas con la justicia y acabó en la cárcel. Cada uno de sus hijos habían tenido el mismo ejemplo, venían del mismo lugar, eran hermanos, pero uno siguió los caminos del padre y el otro, sin embargo, se volvió millonario, tuvo una familia estupenda con la mujer de sus sueños y triunfó y sembró una gran empresa. Y diréis, ¿cuál es la diferencia? Pues un entrevistador preguntó a los dos hermanos y fijaos la respuesta. Uno de ellos dijo, ¿qué iba a hacer? Mira el ejemplo que tuve, solo podía acabar igual que mi padre. Y el otro dijo las mismas palabras, mira el ejemplo que tuve, sé perfectamente lo que no tenía que hacer. Y por eso comencé a pensar de manera diferente. ¿Os fijáis? Mismo caso, misma experiencia, pero simplemente decidieron una forma de pensar diferente. Por eso mismo quiero que pienses, ¿no tienes la vida que quieres? ¿Respecto a qué? ¿Qué es aquello que te está causando ese dolor? Si ese dolor persiste, quizás tengas que cambiar la forma de pensar respecto a ello. Si por ejemplo no tienes relaciones, siempre te están dejando, siempre son relaciones dolorosas, piensa qué estás haciendo. ¿Estás haciendo siempre lo mismo? Tienes que hacer algo diferente entonces. Quizás estás cerrado en el amor. Quizás tengas que dar amor, sin miedo a que te dañen. Porque hay muchas personas que no quieren dar amor por miedo a ser lastimados. Pero tú puedes pensar de dos maneras, igual que los hermanos. Puedes pensar en no perder, en que no te dañen, o puedes pensar en lo mucho que puedes ganar. Puedes pensar en ser conservador, nunca te van a dañar, pero nunca vas a poder conseguirlo. Por eso, todo éxito conlleva un riesgo, un precio a pagar. Tus pensamientos, el cómo pienses, cómo orientes tus pensamientos, es lo que te hace convertirte en una persona o en otra. Por ello, el principio de ritmo, sabes que siempre el péndulo va a oscilar de un lado al otro. Va a ir hacia el polo positivo y hacia el polo negativo, de toda circunstancia. Pero el cómo afrontes tú lo que te está pasando o cuando el péndulo está retrocediendo hacia el polo negativo, tú de manera consciente, adquiriendo un pensamiento positivo, por ejemplo, si te está pasando algo negativo, yo que sé, cualquier desgracia o cualquier problema, tú, en vez de pensar de forma de víctima, siempre me pasa lo mismo, siempre me están dejando, o me echan del trabajo, tú puedes pensar, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué?
Y eso es como un chip que cambia y te empiezas a enfocar en algo positivo, que es en qué tengo que hacer para cambiar esta situación. ¿Vale? Esta forma de cambiar es lo que hace que tú retengas el péndulo, que no se vaya hacia el negativo y sigas en ese papel de víctima. Esta habilidad te animo a que la practiques en tu día, en tus problemas. Y vas a ver cómo enfocándote en el para qué en vez de en el por qué. Vas a cambiar tu forma de ver las cosas y vas a empezar a adquirir una mentalidad positiva que además te va a llevar a desarrollar habilidades para mejorar precisamente en esos problemas que tenías. Vamos a continuar leyendo. Existen además otras particularidades en el funcionamiento de este principio de ritmo de las que vamos a hablar ahora. En ellas entra lo que se conoce como ley de la compensación. Una de las definiciones o significados de la palabra compensación es contrabalancear, equilibrar, y en este sentido se emplea dicho término en la filosofía hermética. A esta ley de la compensación se refiere el Kybalión cuando dice: la medida de la oscilación hacia la derecha es la misma que la de la oscilación hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. Pero nosotros podemos detener el péndulo. Si hemos venido del positivo, se va a ir el mismo nivel hacia el negativo. Pero cuando está bajando hacia el negativo, tú puedes parar eso. Con tu dominio de las emociones. Tú lo puedes detener. Con lo cual va a retroceder un poco, pero no te va a llevar hasta el lado opuesto. ¿De acuerdo? Espero que se entienda. Seguimos. La ley de la compensación es la que hace que la oscilación en una dirección determine otra oscilación en sentido contrario, y así se equilibran mutuamente. En el plano físico vemos muchos ejemplos de esta ley. El péndulo de un reloj oscila hasta cierto punto hacia la derecha y allí vuelve hacia la izquierda. Las estaciones se equilibran unas y otras de la misma manera. Las mareas obedecen a la misma ley, que se manifiesta en todos los fenómenos del ritmo. El péndulo, que solo hace una oscilación corta hacia la derecha, también hace otra fluctuación corta hacia la izquierda. Si la oscilación hacia la derecha es grande, el vaivén hacia la izquierda lo es igualmente. Un objeto cualquiera arrojado hacia arriba tiene que recorrer exactamente el mismo camino de vuelta. La fuerza con que se lanza un proyectil hacia arriba se reproduce cuando vuelve a la Tierra. Esta ley es constante en el plano físico, como cualquier referencia a la mejor autoridad científica lo corroborará. Pero el hermético lo lleva aún más allá y afirma que los estados mentales están sujetos a la misma ley. El hombre capaz de gozar agudamente es también capaz de sufrir en igual grado. El que solo experimenta un escaso dolor tampoco puede disfrutar más que un escaso placer. El cerdo sufre mentalmente muy poco, pero en cambio tampoco puede gozar gran cosa. Está compensado. Por otra parte, hay animales que gozan extraordinariamente, pero también su sistema nervioso y su temperamento los hacen sufrir grados de dolor extremos. Igualmente sucede con el hombre. Hay temperamentos que únicamente son capaces de muy poco goce, pero en ese caso solo existe una compensación, una capacidad para soportar muy poco dolor, en tanto que otros hombres que pueden gozar intensamente sufren en igual grado. La regla es que la capacidad para el placer y el dolor en cada individuo está equilibrada. La ley de compensación opera ampliamente aquí también. Sin embargo, el hermético va más allá aún en esta materia y asegura que antes de que uno pueda gozar de cierto grado de placer, es necesario que haya oscilado proporcionalmente otro tanto hacia el otro polo del sentimiento o sensación. El negativo en esta materia procede al positivo, es decir, al experimentar cierto grado de placer no se seguirá que haya que pegarlo con un correspondiente grado de dolor. Por el contrario, el placer es la oscilación rítmica, de acuerdo con la ley de compensación originada por un grado de dolor experimentado previamente, bien en la vida actual o en encarnaciones anteriores, y esto arroja una nueva luz sobre el problema del dolor. Así que os doy un consejo. Cuando consigáis algún éxito, no vengáis muy arriba, tenéis que tratar de tomarlo con normalidad, ¿vale? Si es un avance, hay que celebrarlo, pero no pensemos que siempre va a ser así, porque en los casos